Hemos venido haciendo un estudio, o comenzamos un estudio acerca de los discípulos, de los apóstoles de Cristo, y hemos visto 7 de estos hombres, hemos visto la vida de ellos, hemos hablado de las debilidades que estos hombres tenían y que quizás eran similares a las nuestras. Hemos hablado de estas debilidades, pero también de sus fortalezas y quizás nos hemos identificado con ellos. Y espero que hayamos hallado ánimo, ya que el maestro de estos hombres es el mismo maestro que nosotros hoy tenemos. Él nos sigue transformando, nos sigue utilizando para su gloria. Hoy continuaremos con nuestro estudio y abordaremos al último discípulo del grupo 2. Recuerden que les dije que los discípulos estaban compuestos por 3 grupos de 4. Hemos visto 7, hoy miraremos al último de ese segundo grupo. Este es el apóstol Tomás, y quizás para muchos este nombre es familiar, ya que en la cristiandad o en el mundo cristiano es conocido como Tomás el incrédulo. Aunque creo que no es la mejor etiqueta para este hombre, como trataré de enseñarle en esta mañana. Al igual que Natanael, Tomás es mencionado una sola vez en cada uno de los evangelios sinópticos. Esto es en la lista que los discípulos dan acerca de los 12 que escogió el Señor. Es entonces en el evangelio de Juan y en unos pocos textos de donde podemos extraer información de la persona y carácter del apóstol Tomás. Según Juan, capítulo 11, versículo 16, Tomás también se le llamaba el Dídimo. Esta es una palabra griega que significa gemelo. Por esto se cree que Tomás tenía un hermano gemelo, aunque esto no se puede asegurar, ya que la Escritura no lo asegura, la Escritura no nos da a nosotros esta información. Como les dije, hermanos, aunque es poca la información que tenemos de Tomás, iremos sobre los textos que tenemos de Juan y trataremos de extraer las riquezas que el Señor quiere en esta mañana para nuestras vidas. Hoy estudiaremos 3 asuntos acerca de la vida de este apóstol. Y como primero miraremos el carácter y la debilidad del apóstol Tomás. Lo segundo que miraremos es algunas consecuencias de la debilidad del apóstol. Y lo tercero es el trato que Cristo le da a esta debilidad del apóstol. Vayamos entonces sin más preámbulos sobre nuestro primer asunto, y es el carácter y debilidad del apóstol Tomás. ¿Cuál era el carácter y la debilidad del apóstol? La primera vez que Juan menciona a Tomás es en el capítulo 11, versículo 16. Es allí donde encontramos las palabras de este apóstol. Dice: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Si tomamos estas palabras solas, quizás no podemos entender. Por eso quiero que entendamos un poco el contexto de por qué Tomás dice estas palabras. En el capítulo 10 encontramos el contexto donde Juan nos está narrando el preludio de la muerte y resurrección de Lázaro. Jesús había abandonado Jerusalén, ya que su vida corría peligro, y regresó al otro lado del Jordán, a donde había estado bautizando Juan. Esto nos lo narra Juan capítulo 10, versículo 39 y 40.
Juan 10, 39 y 40 dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. El Señor está en un lugar donde es perseguido, donde está siendo acusado por los escribas, los fariseos. Así que él se va a otro lugar con sus discípulos. Él pasa al otro lado del Jordán. Pero miremos también que allí pasa algo interesante. En el versículo 41 y 42 nos dice: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Versículo 42, y muchos creyeron en él allí. Estos textos nos hablan que al otro lado del Jordán el Señor pudo ministrar libremente. La gente se convertía allí. Descansaron tanto Jesús como sus discípulos de la persecución de sus enemigos. Es muy seguro que los discípulos no hubiesen visto un tiempo tan próspero y tranquilo desde que comenzaron a seguir al Maestro. Así que quiero que vayan mirando y organizando en su cabeza el asunto. El Señor está siendo perseguido, pero pasa al otro lado del Jordán, está con sus discípulos y la gente viene y escucha y cree. Es un tiempo tranquilo, es un tiempo gozoso porque no había persecución. Pero pasa algo, hermanos. Juan 11, 1, 2 nos dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Betania era una aldea que se ubicaba a las afueras de Jerusalén. Allí vivía Lázaro y sus hermanas, personas que se habían convertido en amigos cercanos de Cristo. Él en alguna ocasión se hospedó donde ellos, en su casa, y era sabido por todos que Cristo amaba a Lázaro y amaba a sus hermanas. Lázaro enferma y sus hermanas envían un mensaje al Señor en el versículo 3, esperando que Él fuera a verle y a sanarle. Aquí se presenta un dilema. El Señor y sus discípulos necesitaban regresar a Jerusalén. Necesitaban volver a donde estaban y fueron mucho tiempo perseguidos. Del otro lado del Jordán estaban tranquilos, pero se presenta el asunto que tienen que ir a donde seguramente, si usted leyó el texto, dice que pretendían coger a Jesús. Ya no era para acusarle, querían matarle. ¿Cómo regresar a un lugar donde se presenta la mayor hostilidad para el ministerio? Poco tiempo atrás huyeron de ese lugar. La gente tomó piedras con la intención de matar al Señor. Cuando el Señor responde en el versículo 4, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los discípulos respiraron aliviados, pensando: si Lázaro sanará, no debemos regresar. ¿Para qué ir allá si Lázaro va a sanar? Pero lo que el Señor quería decir era que la muerte no sería el estado final de Lázaro, que aunque moriría, el Señor se glorificaría en esa muerte. Sin embargo, el Señor no corre de inmediato a Betania. Espera 2 días más para decirle a sus discípulos: iremos a Betania. Los discípulos pensaron que esto era una completa locura. Señor, ¿cómo se te ocurre que vamos a volver a las puertas de Jerusalén, donde están tus enemigos? El Señor le responde con una ilustración en el versículo 9. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza,
porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es como si el Señor les dijese: no tengo necesidad de esconderme, debo cumplir la voluntad del Padre y esto es lo que voy a hacer. Así esto sea peligroso. Además, el Señor sabía que aún no había llegado su momento y Él seguiría haciendo su obra en plena luz del día. El Señor les dice luego que Lázaro dormía y le era necesario ir a despertarle. Los discípulos, por supuesto, no entienden. Piensan que Lázaro se está recuperando, que lo único que requiere es estar descansando, quizás una sopita de pollo que lo recupere. Simplemente eso. Versículos 12 y 14. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Hermanos, en ese momento cuando el Señor les dice Lázaro ha muerto, los discípulos dicen: aquí no hay quien convenza a Jesús. Él va a ir. El Señor termina por decirles con claridad: Lázaro ha muerto. Así que me es necesario ir allí. Esta fue una noticia demoledora para los temerosos discípulos. Habían querido evitar este viaje por encima de todo, pero la decisión del maestro ya estaba tomada. Regresarían. Y es en este punto donde aparece Tomás. Es su primera aparición pública para los lectores de las Escrituras. Quiero decir, su primer comentario registrado, sus primeras palabras que dijo Tomás: vamos también nosotros para que muramos con él. Escuchen, hermano, la respuesta de Tomás a la determinación del Señor. Esto es una respuesta pesimista. Vamos también nosotros para que muramos con él. Eso es lo que va a pasar. Sin embargo, no es una respuesta cobarde. Él no dijo: vayan ustedes y yo me quedaré aquí. Él dijo: vamos. Fue resuelto. Él estaba dispuesto a ir a morir con el Señor. Tomás amaba al Señor. Pero, hermanos, Tomás esperaba lo peor. Sus palabras no fueron de aliento, de confianza, fueron fatalistas. Este hombre había experimentado muchas veces la protección del Señor, pero dice: vayamos, igual vamos a morir. Así que podemos decir que la personalidad de este hombre era un hombre pesimista. Veía el lado oscuro de todas las cosas. No confió en el Señor. No piense tampoco que debió ser un hombre optimista que decía: bueno, que pase lo que pase, igual estamos con el Señor. Pero sus palabras fueron de un hombre que, aunque fue valiente al decir vamos, era un hombre que estaba expresando que no confiaba totalmente en el Señor. Quiero que veamos un segundo texto donde aparece Tomás, que nos muestra la misma verdad. Juan capítulo 14, versículo 5. ¿Recuerdan que el Señor les estaba diciendo que Él se iba a ir al Padre, pero que volvería por ellos, que regresaría por ellos? Y allí en el versículo 5 aparece Tomás con estas palabras: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? De nuevo vemos su pesimismo. Con estas palabras es como si dijese en esencia: no, Señor, si tú te vas, nunca podremos llegar a donde tú te vas. Nunca. Si no estás con nosotros, nos perderemos, porque no conocemos a dónde vas ni cuál es el camino. ¿Cómo se supone que llegaremos?
Vemos un hombre temeroso, incapaz de confiar en las palabras del Señor. Solo podía tener seguridad si el Señor se quedaba a su lado. Para este hombre, si el Señor se iba, todo terminaría. Absolutamente todo. No hay confianza. Si tú te vas, ¿a dónde iremos nosotros? Note que ni las palabras del Señor Jesús, de su maestro, que le decían y le dijeron, yo iré, pero volveré por ustedes. Ni siquiera eso lo animó. Ni siquiera las palabras del Señor pudieron hacer que un hombre pesimista tomara ánimo y descansara en el Señor. Podemos entonces concluir este primer punto, que la debilidad de Tomás era un hombre pesimista, temeroso y dado a ver las cosas por el lado más desfavorable de todas. La tercera vez que escuchamos a Tomás será después de que sus mayores temores se hicieron realidad. Él tenía temor de que el Señor se fuera, y eso fue lo que pasó. El Señor se fue, el Señor los dejó. Imagínense lo que pasó con este hombre, un hombre temeroso. Vamos a verlo, hermanos. El Señor Jesús murió, Tomás quedó solo. Así que esto nos lleva a mi segundo punto, y es las consecuencias de la clase de debilidad del apóstol. ¿Qué consecuencias tiene ser un hombre pesimista, ser un hombre que ve todo por los lados más oscuros de las situaciones? Quiero que veamos 3 consecuencias. La primera es que una persona pesimista se pierde el consuelo de Cristo. Se pierde el consuelo de Cristo. Lo segundo es que se niega a recibir el consuelo de sus hermanos. Y lo tercero es que lo lleva a dudar de las palabras de Cristo. Juan capítulo 20, versículo 19. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 20, versículo 19 al versículo 23. Versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Encontramos en este cuadro a los discípulos del Señor. Los encontramos doloridos, confundidos y desconsolados después de la muerte de su maestro. Ellos no entienden muy bien lo que está sucediendo, aunque muchas veces su maestro les anticipó que esto era lo que debía suceder. Las cosas no son claras para ellos. Entonces se reúnen para darse ánimo los unos a los otros. Allí estaban todos reunidos, estaban escondidos por temor a correr la misma suerte de su maestro. El Señor Jesús se presenta en medio de ellos. Qué maravilloso es esto. En medio de ellos se presenta el Señor y les dice, paz a vosotros. Esto no es un simple saludo judío, shalom, la paz esté contigo, no. Es una palabra de consuelo y de conforte. No era una formalidad como quien dice buenos días. Era algo más profundo. Son palabras que confortan a sus discípulos. Un bálsamo para las almas doloridas de estos hombres. Cuánta paz y confort sintieron estos hombres al ver a su maestro y amigo vivo.
Esta visita fue maravillosa. El Señor les dio paz, les proporcionó poder para la comisión, les proveyó de capacidad. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Note lo que estaba pasando en ese momento. Los discípulos estaban pasando por momentos difíciles, el Señor se había ido, todos estaban sintiendo lo mismo, y el Señor se les presenta. En ese momento estaban 10 discípulos, faltaban 2, uno, Judas, que ya no estaba, pero versículo 24 que dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este hombre no estaba allí. No estamos seguros por qué Tomás no se encontraba con ellos. Podemos tal vez sugerir que debido a su personalidad estaba tan desconsolado y pesimista que pensaría que después de la muerte de su Señor ya nada tendría sentido, ni siquiera reunirse con los demás discípulos. ¿Para qué? El Señor se fue, ya todo está perdido. Note lo que una personalidad así lleva a hacer. Este hombre no estaba cuando el Señor se presentó. Qué lástima que Tomás no hubiese estado allí. De lo que se perdió Tomás por ausentarse ese día del Señor, ese domingo, el Señor llegó y se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Los temores del discípulo se habían hecho realidad y él se había encerrado en sí mismo, había dado cabida al desconsuelo y el temor, y eso lo alejó de su maestro. Por ausentarse se perdió de ese suministro de paz y de gozo para enfrentar las providencias dolorosas que vivía. Ay, mis hermanos, esto mismo pasa hoy, cuando algún creyente que se excusa en su melancolía, nostalgia y temor, se aleja del día del Señor. Ese hermano se pierde de la provisión de la semana. El Señor visita el domingo a su pueblo y nos da la porción para vivir durante la semana. ¿Y qué pasa cuando un hombre no viene, cuando un creyente no viene? No la recibe. Este hermano pasará hambre espiritual porque no tiene provisiones para la semana. Este hombre deberá esperar, como lo hizo Tomás, 7 días más para recibir la porción especial que solo se da en el día de adoración. Hermanos, el domingo es un día especial. No es un día como cualquier otro. Es un día donde el Señor nos da una porción especial y eso tenemos que entenderlo. Tomás, por estar ensimismado en sí mismo, Tomás no tenía, o los demás no tenían los mismos temores que Tomás, por supuesto. Ellos también estaban preocupados, ellos también estaban viviendo lo mismo, pero ¿qué hizo Tomás? Se alejó. Todo está perdido y se alejó del consuelo de su maestro, de esas palabras del Señor. Pero no solamente, hermanos, se perdió del consuelo de el Señor Jesús, sino que también se negó, como segundo, se negó a recibir el consuelo de sus hermanos. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Qué les dice Tomás? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los discípulos estaban alegres, habían recibido las palabras del Señor y sabían que Tomás estaba triste, estaba pasando por momentos difíciles. Lo buscan y le dicen: mira, te tenemos la mejor noticia. Las palabras de Cristo son verdad. Él resucitó y se nos presentó
y nos dio paz, nos dotó para lo que Él nos llamó. Pero ¿qué hizo un hombre pesimista como Tomás? No. ¿Cómo me van a venir ustedes con el cuento de que Él resucitó si yo lo vi morir? Yo vi cómo le clavaron sus manos, yo vi cómo le clavaron la lanza. No me vengan con esos cuentos. Seguramente es otro, seguramente fue una ilusión suya, de ustedes. Pero a mí no me vengan con eso. Hermanos, un hombre pesimista se niega a recibir el consuelo de aquellos que sí han recibido del Señor. Discípulos pretendían decirle: Tomás, ya no estés triste. Hemos visto a Jesús, Él está vivo, no todo está perdido, Él resucitó. Pero un hombre pesimista como Él se negó a creer. Ahí estaba, apesumbrado y sin consuelo. Nada le traía alivio. Se perdió de las palabras del Señor, se perdió del consuelo de sus hermanos. Proverbios capítulo 18, versículo 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Un hombre angustiado, sin esperanza, ¿en quién pondrá su confianza? Qué espectáculo tan sombrío que un cristiano no pueda consolar a otro. Qué terrible es que las palabras de aquellos que han experimentado la presencia especial del Señor no sean de consuelo para otro hermano. Pero hermanos, en tercer lugar también, una consecuencia de este carácter es que se duda de las palabras de Cristo. Versículo 25, la respuesta del Señor de Tomás: no creeré si no meto allí mis dedos, si no meto mi mano. Era un hombre tan escéptico que no dijo: si yo lo viera, con eso me bastaría. Si yo lo veo, listo, me animo. ¿Qué dijo? No solamente me basta con ver, necesito tocar. Este hombre no solo pide verlo, sino tocar sus heridas. Este hombre lo que estaba diciendo es: yo lo vi morir, yo vi cómo le traspasaron sus manos, su costado con una lanza, así que de ninguna manera puede ser ese que ustedes vieron. Su pesimismo le hizo olvidar las palabras de Cristo, de su Maestro, diciéndole que era necesario morir y resucitar. Era necesario. Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 3 años caminando con el Señor, escuchando las palabras del Señor, escuchando sus enseñanzas acerca de lo que debería pasar. Pero un hombre pesimista se cerró a creer y puso en duda las palabras del Maestro. Su escepticismo lo llevó a olvidar todas estas enseñanzas del Maestro. Nubló todos esos años de seminario junto al Señor. Pero ¿acaso no es lo que nos pasa a nosotros cuando vienen las pruebas y nos hundimos en un profundo dolor? Tantos sermones, tantos devocionales, tantos estudios bíblicos parecen que nunca hubieran estado frente a nosotros. Es por este episodio que Tomás es conocido como el discípulo incrédulo. Pero no podemos, hermanos, ser tan duros con él, ya que los demás discípulos tampoco creyeron a la resurrección hasta que ellos vieron. ¿Recuerdan la respuesta que dio
que le dieron a María Magdalena cuando aseguró ver al Señor resucitado. Marcos 16, 10, 11. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se regocijaron y dijeron: ¡wow, excelente! ¡Qué bueno es esto! No, ¿qué dijeron? No creyeron. Más adelante en el versículo 12 y 13 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Todos fueron incrédulos. Los testimonios de quienes lo vieron resucitado fueron insuficientes para convencer a los que no habían visto. ¿Quién los convenció de la resurrección del Señor? El Señor mismo, presentándose y mostrándose. ¿Recuerdan cuando el Señor se presentó a esos 10 primeramente? Dice la Biblia que les mostró sus heridas. Les dijo: miren, sí, aquí estoy yo. Y en ese momento ellos se regocijaron y creyeron. Antes se ha presentado a una mujer, se presentó a unos discípulos. Ellos le dijeron: ¿hemos visto? ¿Qué dijeron? No. Por eso es que digo que esa etiqueta de Tomás el incrédulo queda como no es justa, porque también estos hombres dudaron. Hermanos, pero si la historia terminara aquí, sería un final trágico. El carácter de Tomás, o mejor su debilidad, su espíritu dado a la tristeza y el desconsuelo, lo lleva a alejarse del Señor y a rechazar el confort de sus hermanos. Pero además también lo lleva a la osadía de pedir pruebas físicas y contundentes de la resurrección del Señor. Dichas estas cosas, pasemos a mi último enunciado, y es el trato que le dio el Señor a la debilidad del apóstol. Vimos el carácter del apóstol, cuál era su carácter, cuál era su debilidad. Vimos las consecuencias que tuvo de el carácter pesimista, y ahora miraremos en tercer lugar el trato que el Señor le da al apóstol en medio de su debilidad. Si continuamos la narración de Juan, en el capítulo 20, los versículos 26 al 28 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Si usted nota, allí, 8 días después, allí estaba Tomás. ¿Cuántos días pasó en su tristeza, en su aflicción por no haber estado el día que el Señor vino? 8 días. Encontramos otra vez a los discípulos reunidos el primer día de la semana, y en esta ocasión Tomás está presente. Al parecer su pesimismo estaba menguando. El Señor nuevamente visita a sus discípulos con su presencia especial. El primer día de la semana, el día domingo, como lo hace el Señor también hoy día, que nos honra con su presencia. El Señor se dirige a Tomás mirándolo directamente a los ojos y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Quién le dijo al Señor que Tomás había dicho eso si se lo dijo a los discípulos? El Señor llegó y se presentó en medio de ellos y no habló, sino directamente con él, con Tomás. Directamente fue a Tomás y le dijo: ven Tomás para acá. Pero quiero que note algo. ¿Cómo nosotros trataríamos a una persona que durante años ha caminado con el Señor, que creemos que es una persona fuerte,
y la vemos en su debilidad, ¿cómo la trataríamos nosotros? Pero tan inmaduro. ¿Sí? El Señor se dirige con dulzura porque Él quería y Él necesitaba tratar a su discípulo. ¿Acaso el Señor no conocía las pruebas o no conocía las tentaciones que estaba pasando su discípulo? Hermanos, el Señor es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. O piense, hermanos, en las dudas de Tomás. Era un hombre judío. Era un hombre que esperaba a un Salvador físico. Y ve a su Salvador morir. Lo ve allí. Para Tomás todo había terminado. Había decepcionado también a su maestro. Se había ido corriendo junto con los otros y lo había dejado allí. ¿Qué estaría pasando por el corazón de Tomás? Cuántas enseñanzas el Señor le había dado, pero Tomás no había entendido. Todo esto chocó para él en ese momento. Su corazón, su mente estaba siendo tratado. Pero el Señor conoce las debilidades. Hermanos, en momentos difíciles, de pruebas, pueden venir dudas a nuestras vidas, sí. Las dudas de Tomás no son aquellas dudas que hoy muchos hombres y mujeres tienen para no creer en el Señor Jesucristo. Se excusan diciendo, ¿yo cómo voy a creer eso? No, Tomás amaba al Señor. Él quería estar con el Señor. Sus temores cuando dijo, yo me iré, él dijo, no es mejor que nos lleves contigo, porque si no nos llevas contigo todo terminaría. Él quería estar con el Señor. Habían dudas, sí. Pero el Señor conoce, hermanos. Y el Señor conocía que Tomás estaba pasando momentos duros. Así que trata con ternura a su discípulo y le dice, ven aquí, Tomás. Necesitas pruebas para creer, aquí las tienes. Mete tu dedo, mete tu mano en el costado. La Biblia no nos narra si Tomás lo hizo. La Biblia no nos dice si él corrió inmediatamente, bueno, a ver. No. Nos dice que después de esto, él dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor trató con su discípulo, trató sus dudas. Cuán misericordioso y benevolente es el Señor para con su discípulo. ¿Esto era lo que necesitabas, Tomás? Aquí estás, pero mira, le da una orden. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, Tomás. Aquí estoy yo, estoy vivo. Necesitas confiar en mí, necesitas seguir esperando en mí. Y Tomás comprende esto y dice, ay, Señor mío y Dios mío. Por supuesto, hermanos, de esas palabras podemos sacar muchos sermones. Señor mío y Dios mío. Él estaba reconociendo que Él era Dios, la deidad hecha carne. Allí estaba hecho hombre, Dios. Pero no solamente Dios, era su Señor. Lo que Él quisiera hacer, lo haría. Así que, hermanos, les he hablado de Tomás, les he dicho su debilidad, les he dicho las consecuencias de esta debilidad, les he hablado del trato que el Señor tuvo con él. Pero quiero terminar con lo siguiente. Versículo 29. Jesús dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Note, hermano, que la historia no termina en el versículo 28 con la declaración de Tomás. Tal vez
Si hubiera terminado allí, la cena sería todos los discípulos abrazando a Tomás, el Señor Jesús abrazando a Tomás y diciendo, bien, eso era lo que tocaba hacer ya. ¿Te dieron pruebas? Perfecto. Si esto terminara así, sería una situación muy difícil a los hombres que no fueron contemporáneos al Señor Jesús, es decir, a nosotros. Él ya no está aquí. Él ascendió al cielo. Su presencia física no está en esta tierra y entonces los demás, ¿cómo vamos a creer en Él si no podemos verle ni tocarle? Sin embargo, el Señor dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Tú y yo somos bienaventurados porque creemos sin ver. El mundo demanda pruebas. Por eso no creen en el Señor. Porque dicen, eso que ustedes creen, ¿en qué se fundamenta? Pero el Señor dice, bienaventurados, dichosos. Ustedes son dichosos si creen sin ver. Desde que el Señor Jesús ascendió, millones de hombres han creído sin ver. Muy pocos tuvieron ese privilegio de creer por verle, por ser testigos oculares de su resurrección. Entonces, los que no vemos, ¿en qué basaremos nuestra fe? Cuando el Señor dice bienaventurados los que creen, se dirige a los que creen ¿en qué? Pues hermanos, el Señor deja una esperanza y un camino precioso para los que no pueden verle. Algún día aquellos que han creído sin ver le verán físicamente. Eso lo dice la Escritura y eso lo creemos. Permítame aclarar algo aquí antes de avanzar. El Señor no está diciendo que la fe de los discípulos es de un rango inferior que la de aquellos que creen sin ver. Pues el texto no dice más bienaventurados los que creen sin ver. El texto no usa un superlativo, no dice mejor o más dichosos. Por tanto, deducimos que los unos y los otros son bienaventurados. Estos hombres, los discípulos, ¿fueron dichosos por haber visto al Señor? Sí. ¿Porque el Señor les dio pruebas de su resurrección? Sí. Por supuesto que sí. Pero el Señor está diciendo que también son dichosos aquellos que no podemos ver físicamente al Señor. Entonces lo que sí quiere decir el texto es que el Señor le aclara a Tomás que no es necesario ver corporalmente a Cristo para creer en Él y en sus palabras. Miremos lo que el apóstol Pedro dice a los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 1:8, no sé si es primera o segunda. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gracia. Somos dichosos, hermanos, sin haber visto, pero creemos en el Señor. La fe descansa finalmente no sobre los milagros que se ven, sino en el testimonio divino de la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que nosotros confiamos. Es en la palabra de aquellos hombres que fueron inspirados por Dios, que vieron, que fueron testigos de eso y que plasmaron en las Escrituras esta verdad. Es en eso que nosotros creemos, en la palabra inerrante del Señor. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 nos dice, estas ya son palabras de Juan, el Señor Jesús, o las palabras de Jesús y de Tomás, hasta el 28, pero Juan dice en el 30 y el 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mire lo que dice el versículo 31, pero estas se han escrito
Esta es la palabra de Dios, la Biblia que tú y yo tenemos. Se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Todas estas cosas pasaron y muchas más que no fueron plasmadas. Pero ¿para qué se escribieron? ¿Para qué tenemos la escritura? ¿Para tener colección de Biblias? ¿Para decir, es de buena suerte tenerla allí? Todo esto que tenemos allí, la escritura, se escribió para que tú y yo creamos en que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, por los pecadores, y que si nos arrepentimos y vamos a Él, Él nos salva. Todo esto está plasmado en las Escrituras. Lo que creyeron los apóstoles, lo que creyó Tomás, que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios encarnado, enviado por Dios al Padre para salvar a los pecadores y darle vida eterna. Eso hoy sigue siendo aquello que los hombres deben creer para ser salvos. No necesitamos ver físicamente. Algún día lo vamos a ver. Qué maravilloso. Pero solamente aquellos que han creído hoy sin ver. Aquellos que no necesitan pruebas físicas, sino que le es suficiente esa palabra inerrante de Dios. Allí está plasmado todo lo que tú y yo necesitamos para alcanzar la vida eterna. En eso nosotros debemos creer. Hermano, nuestra fe no se basa en hechos que nos imaginamos que es verdad. No, en hechos reales, plasmados en esa palabra maravillosa del Señor, por hombres comunes y corrientes, sí, pero inspirados por Dios, que vieron y experimentaron al Mesías y que plasmaron su experiencia allí para que tú y yo creamos en el Señor. Amigo, el Señor te dice hoy, no seas incrédulo, sino creyente. Acércate a la verdad de la palabra de Dios. Cree en lo que allí está escrito. No necesitas ver, necesitas creer en las palabras que están allí, porque es la palabra de Dios. Los ojos físicos no se necesitan para alcanzar la vida eterna. Son los ojos espirituales, son los ojos para creer en la palabra del Señor. Hoy la invitación es que creas en la palabra de Dios, que te acerques a Cristo en arrepentimiento y fe y que no sigas viviendo para ti mismo, sino que te unas a aquellos que por la gracia del Señor un día dijimos, aquí estoy. Hoy creo en la palabra de Dios. Recuerda las palabras del Señor. No seas incrédulo, sino creyente. Oremos, hermanos.